Entonces, en esta parte del video vamos a contar una historia, que esta historia se llama La rana que no saltaba. El autor es Leonardo Caracol Farfán. Y la historia comienza así. En el pantano del lado sur existía una hermosa colonia de ranitas que vivían en sociedad. Compartían su día a día, colegios, supermercados, fiestas, etc. Compartiendo todos felices, dirigidos por la familia real, los reyes y su hermosa hija rana. Y así pasaban los... Ahí vivía Germán Rana, una rana trabajadora y esforzada. Esperaba que pronto nacieran sus hijos. Su esposa Laura Rana cuidó sus huevecitos esperando y esperando. Nacieron todos, 10 ranitas felices que empezaron a crecer todas en forma normal hasta convertirse en ranitas infantes. Pero había una, Miguel Rana. Él se quedaba quieto y aparte de todas, y siempre con la mirada abajo, cuando todas jugaban a saltar y revoltear por el pantano. Él no lo hacía, pero todos lo miraban extraño, porque Miguel no saltaba. Todos miraban sus patas y decían: yo no veo que sean distintas, se ve normal. Para mí que solo es el mimado que no quiere saltar. Es un malcriado. Siguieron creciendo y poco a poco Miguel fue quedando fuera de todo, pues mientras las ranas jóvenes jugaban a ver cuál saltaba más alto, él nadaba hacia una hoja flotante lejana y ahí se quedaba. Sus padres Germán y Laura Rana sufrían. Muchos se le acercaron y diciendo cosas como estas: uno de ustedes hizo que saliera así. Miren sus otros hijos normales y este no es normal. Yo creo que se comió moscas azules cuando bebé, porque al nacer era normal, pero después de eso cambió. Si come moscas verdes, sin alas, seguro mejorará. No han pensado en mantenerlo encerrado. Molesta a las otras ranas con su presencia. Y ante tantos comentarios, ellos se aislaron en silencio y el dolor de Miguel Rana, pues él no decía nada, vivía en su soledad sin saltos y no le interesaba saltar. En un cuento siempre hay seres perversos, y este no es la excepción. Y aunque ya los amigos de los padres de Miguel para algunos suenan perversos, existía en el pantano un enemigo cruel, una lechuza a la que llamaban el rapaz, pues acostumbraba esperar a la primera rana descuidada que saltara más arriba de los límites de la maleza para atraparla vorazmente y comerla. Es por esto que siempre los juegos de salto se hacían en la parte del pantano en que las plantas tenían gran altura, pues todos sabían que el rapaz no podría atrapar ahí. Un día de descuido de los guardias reales, el rapaz logró capturar a la princesa y cuando estaba listo para devorarla, pensó: pero qué tonto soy. Puedo usarla de señuelo para que se acerquen las demás ranas a rescatarla y llevarlas a las partes de maleza baja, y cuando salten a comerlas, comerlas. Sería un gran festín, porque comer rana ahora sí puedo comer muchas. Entonces el rapaz envió un mensaje al rey: he capturado a su hija. Estoy en el lado seco del pantano. No intenten rescatarla. Ella se casará conmigo y yo seré el próximo rey del pantano. En realidad, el rapaz no estaba interesado en ser rey. Solo le importaba llenar su estómago de dulces y sabrosas ranas. Y si ya se las imaginaba, saltando por todos lados y él recolectándolas. El rey, ante tanta pena, pidió ayuda a las ranas más valientes ir por ella, pero una por una no volvían, y la princesa seguía capturada. El rey entendió que no había forma de salvarla, y esto llevaría al fin de la colonia, pues todos deberían irse si llegaba a reinar la lechuza. Miguel entendió lo que pasaba, aunque poco pensaban que él entendía y menos que podía importarle.
decidió ir por la princesa. Cuando las demás ranas se enteraron, sintieron algo de risa y alivio. ¡Ay! Pues pensaban, bueno, que se pierda esa rana. No es tanto como perder de las más fuertes y bellas. Y así Miguel partió camino a enfrentar al rapaz. Miguel caminó y caminó, a un paso lento y seguro, con la mirada puesta en el aire, viendo si aparecía el secuestrador. Pero nada, pensó que tal vez dormía. Pero no, el rapaz estaba ahí, esperando que saltara para verlo. Mas Miguel no saltó. Él no saltaba como todos. Así pudo llegar donde la princesa sin ser detectado, y la liberó de sus ataduras y le dijo: «Princesa, súbase a mi espalda, no salte, solo quédese ahí». Pasaron las horas y la lechuza miraba al horizonte y nada. Pensó en ir a revisar si la princesa aún estaba en prisión. Enloqueció de ira al no encontrarla y comenzó a volar por el pantano buscándola, olvidando que no lo protegía la noche. Voló y voló, y un ave volando de día es un buen blanco para un cazador desquiciado. Solo escucharon como 2 truenos antes de ver caer al rapaz. Toda la colonia de ranas lo vio caer, al mismo tiempo aparecer Miguel Rana con la princesa. Ella bajó y fue recibida, mientras Miguel se alejaba a su hoja flotante a estar tranquilo. Toda la colonia sintió vergüenza y culpa, pero entendieron que Miguel era diferente. Era como él decidió ser, y el que no saltara no lo hacía menos rana, sino solo una rana que no saltaba. Las razones del por qué no lo hacía, si las moscas azules, si fue la madre o el padre, si fueron ambos, en realidad no le importaban. Solo importaban que su cualidad de no saltar había sido siempre especial y ahora necesaria para el bien de todos. Con el tiempo, muchos comenzaron a acercarse a Miguel en la hoja próxima y pasaban algunas tardes hablando cosas de rana. Incluso la princesa le visitaba y compartía tiempo con él. Sus padres entendieron la bendición de tener a Miguel, sacando de su corazón la culpa y esa frase que a veces atormenta a un padre: ¿por qué nosotros? Miguel era diferente e intentaba ser feliz. Él pensaba: si yo soy como soy por comer moscas azules, las volvería a comer. Y colorín colorado, este cuento se acaba. Fin. Ahora les va a tocar a ustedes. Nosotros vamos a hacer una actividad juntos en donde vamos a ordenar por secuencia y vamos a preguntar quiénes son los personajes principales y secundarios, y después ustedes tendrán que hacerlo en la guía. Recuerden que esta guía la tienen que enviar de vuelta para que yo, junto a otras tías, la podamos revisar y ver cómo les fue con esta actividad de la semana. Entonces nosotros nos vemos a continuación en otro videito. Ya niños, entonces ahora vamos a hacer un análisis de este cuento. Yo les voy a enseñar algunas estrategias que tenemos que tener claro para poder identificar partes del cuento, y luego ustedes lo tendrán que hacer en la guía. ¿Están listos? ¡Súper! Comencemos. Vamos a partir conociendo un poco los personajes. Los personajes de una historia son los que hacen que pase la historia, son los que participan en esta historia y hacen que los sucesos de la historia se lleven a cabo. Entonces nosotros los vamos a identificar como 2 niños tomados de la mano. Esos son los personajes. Y nosotros en la historia tenemos personajes principales, personajes secundarios y antagonistas. ¿Ustedes saben quién es el antagonista o quién es el personaje principal? ¿No? Yo se los voy a contar. El personaje principal es en quien circula la historia, a quien le pasa ese problema y quien tiene que solucionar este problema. Ese es el personaje principal. Los secundarios son los que le dan parte de la historia, pero no son importantes. O sea, pueden aparecer una vez, como pueden aparecer 2 veces, o como pueden aparecer 3 y no aparecen más. Entonces, esos son los personajes secundarios. Participan en la historia, pero no son importantes dentro de la historia. Y el personaje antagonista es un personaje principal que tiene relación contraria con el personaje principal. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos un personaje principal bueno
y un personaje principal malo. Ese personaje principal malo es el antagonista. Por ejemplo, en La Caperucita y el Lobo, ¿quién es el personaje principal? Muy bien, la Caperucita. ¿Y quién es el antagonista de este cuento? El lobo. Muy bien, excelente. Eso es el antagonista. Entonces, dicho esto, yo les voy a preguntar, ¿quién es el personaje principal de esta historia? Una rana. Muy bien. ¿Y cómo se llamaba la rana? Miguel. Miguel Rana es el personaje principal de esta historia. ¿Quiénes son los personajes secundarios que participaron en esta historia, pero no son principalmente la historia? La princesa, los papás de Miguel, los hermanos de Miguel, las ranas del pantano. Muy bien, todos los personajes que se mencionaron en la historia. ¿Y quién es el antagonista o el malo de esta historia? Muy bien, la lechuza. La lechuza es el personaje, o el rapaz, excelente, es el personaje antagonista. ¿El qué quería hacer con las ranitas? ¿Se las quería? Comer. Muy bien. Esos son los personajes. Y estos personajes, o esta historia, ocurre en un contexto. O sea, hay una forma, hay un lugar físico en donde ocurren los hechos. Entonces, ¿dónde se desarrolla esta historia? ¿En qué lugar? En un pantano. Muy bien. Entonces, el contexto de esta historia es un pantano. Muy bien. Un pantano que tenía en un lado malezas muy altas y en otro lado tenía malezas muy cortitas. Muy. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué es el problema? El problema es lo que genera como el desenlace de la historia. O sea, al personaje principal se le da un problema y después él tiene que resolver ese problema para darle fin a este cuento. ¿Qué problema se genera en este cuento? ¿Qué es lo que sucede con Miguel? Miguel no puede saltar, pero ¿cuál fue el problema principal? Que la lechuza o el rapaz se quedó con la princesa, raptó a la princesa. ¿Y qué pasó con esta princesa? Teníamos que rescatarla. Muy bien. Y al rescatarla, ¿quién fue a busca de él? Miguel. Miguel logró rescatar a esta princesa. Entonces, el problema es cuando la lechuza se queda con la princesa para poder después comerse todas las ranitas. Muy bien, ese es el problema. Y después, cuando Miguel la salva, que es el desenlace o el final de este cuento, todos comienzan a acercarse a Miguel. Muy bien. Entonces ustedes vamos a ordenar en conjunto una secuencia de tiempo de la historia. ¿Qué sucede primero? ¿Qué sucede después? ¿Y qué sucede al final? ¿Qué sucede primero? A ver si hacemos una memoria de este cuento. Nació Miguel y Miguel no podía saltar. Muy bien. ¿Y qué pasaba con sus papás? Tenían mucha pena. Entonces, ¿qué pasó primero? Que Miguel no saltaba, y como no saltaba, los papás tenían mucha pena porque él era diferente al resto de las ranitas. ¿Qué sucede después? Después de que ya Miguel no salta, lo rechazan, lo aíslan, ¿qué sucede? Capturan a la princesa. Muy bien, capturan a la princesa rana, la lechuza, y se la lleva a su guarida. ¿Y qué sucede al final? Después de que Miguel dijo, yo voy en busca de esta rana, la salvó, muy bien, la devolvió a su hogar, y todos comenzaron a acercarse a Miguel. Muy bien, comenzaron a ser amigos de Miguel. Excelente, súper bien. Entonces, niños, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Tienen que tratar de identificar partes del cuento. Tienen que identificar cuáles son los personajes, cuáles son el problema, cuál es el antagonista, cuál es el contexto, cómo sucedió la historia. Todo eso lo tienen que hacer.
y eso lo van a hacer en la guía. En la guía viene un cuento más cortito que lo tienen que leer y después tienen que secuenciar qué pasó primero, qué pasó después y qué pasó al final. Y recuerden que ahora las guías las tienen que enviar de vuelta al correo del curso para que yo, la tía Vale, con otras tías los podamos ver, revisar y ver cómo les está yendo en esta parte del cuento. Entonces, este video ha llegado a su fin. Ahora les toca a ustedes poner mucha atención, escuchar atentamente el cuento. Los papás nos pueden preguntar cosas del cuento y nosotros nos vemos en un próximo video. Les mando un beso gigante y un abrazo muy apretado y nos vemos pronto. ¡Chao!